نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas son para Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien nos ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares. Allah los observa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. أيها الإخوة والأخوات حياكم الله وبياكم. Queridos hermanos, honorables hermanas, bienvenidos todos. Vamos a ver unas características del ser humano en el Corán. Cómo Allah subhanahu wa ta'ala describe a los seres humanos, o al ser humano en general, tanto musulmanes como el ser humano, porque los musulmanes o los cristianos o los judíos o los que, todos somos seres humanos. Allah subhanahu wa ta'ala dice primero que el ser humano originalmente es ignorante, no sabe nada, no sabía nada. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Y le enseñó al hombre lo que éste no sabía. Allah subhanahu wa ta'ala enseñó al ser humano lo que no sabe. Allah subhanahu wa ta'ala además le ha dado al ser humano las facultades y todas las capacidades y posibilidades para poder aprender. Miren la lengua, la vista, el oído, el intelecto, la memoria, etcétera, etcétera. Y lamentablemente viene el ser humano en algunos casos y él se cree que el que sabe más que Dios mismo. Sabe más que Dios mismo, que lo ha creado y que no sabía nada al principio. Lamentablemente, ¿no? El ser humano a veces, cuando llega a un nivel muy alto de conocimiento, se cree que es el que sabe todo, ¿no? Entonces, y Dios no existe. Llega el ser humano hasta decir que Dios no existe, o que Dios no es justo, o que Dios es así o es así.
También Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado al ser humano un encargo de ser representante de Allah subhanahu wa ta'ala en la tierra, ¿no? De vivir en la tierra como Dios quiere. Y de esta manera sería ser humano, ¿no? representante de Allah en la tierra. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Y menciona a Muhammad cuando su Señor le dijo a los ángeles: he de establecer en la tierra a quien la herede. Y también dijo Moisés lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán acerca de él, lo que él dijo: quiera Dios aniquilar a sus enemigos y hacer que ustedes los sucedan en la tierra, que Él observará cómo obran ustedes. Asimismo, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado el oído, la vista y el intelecto. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. وكذلك قال سبحانه: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. El ser humano, hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho nacer al ser humano del vientre de su mamá sin saber nada. Como él dice, Dios los hizo nacer del vientre de sus madres sin conocimiento del mundo que los rodea. Él los dotó de oído, vista e intelecto para que sean agradecidos. Y también dice: Él es quien los agració. Él es quien los agració a ustedes con el oído, la vista y el intelecto. Pero pocos se lo agradecen. Lamentablemente, ¿no? ¿Alguien puede vender su ojo? Aunque, nadie, hermanos, nadie puede vender su ojo. ¿Por qué? Por el valor que tiene. ¿Alguien puede vender un dedo? Entonces, ¿han visto, hermanos, lo tan rico y lo tan caro que tenemos, ¿no? Y a veces no lo sentimos. Y somos ingratos con Allah subhanahu wa ta'ala. Así somos los seres humanos, ¿no? Así somos. Y a veces utilizamos las gracias que Allah nos da no solo en cometer pecados, es como decía, en atacar a Dios mismo, en atacar al dador mismo, al que nos dio, a nuestro creador mismo. Creyentes, no hablamos de no creyentes es otra cosa. Pero a veces el creyente, lamentablemente, llega a renegarle a Dios, llega a acusar a Dios de ser injusto con él. Entonces, miren, hermanos, de lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros es agradecer lo que Él nos ha dado, es agradecerlo por el oído, ¿no? Utilizándolo solamente en lo que Dios quiere, por la vista, utilizándola solamente en lo que Dios quiere, ¿no? Y además, y lo mismo con los demás órganos. También el ser humano, hermanos, en el Islam o en el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice que es impaciente. ¿No? Allah subhanahu wa ta'ala dice: Innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallin alladhina hum ala salatihim da'imun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Allah dice, el hombre fue creado impaciente. O sea, quiere que todas las cosas se consigan con apuro. No tiene paciencia. El hombre fue creado impaciente. Se desespera cuando sufre un mal. Se desespera. Y se torna mezquino, ¿no? Tacaño, cuando la fortuna lo favorece. Salvo los orantes devotos, que son perseverantes en la oración. ¿Se acuerdan el sermón en que habíamos hablado de las características de los creyentes, ¿no? Que tendrán éxito, ¿no? Son bienaventurados los creyentes que son conscientes de Dios en sus oraciones, etc. Acá también podemos escuchar lo mismo. Dice Allah, salvo los orantes devotos, que son perseverantes en la oración, que de su dinero destinan un derecho establecido para el que pida ayuda y para el indigente honesto, que creen en el día del juicio final, que tienen temor del castigo de su Señor, siendo que nadie está a salvo del castigo de su Señor, los que preservan su sexualidad al ámbito conyugal o a lo que posee la diestra, ya que eso no es censurable. Quien traspase ese límite, sepa que es un transgresor. Y los que devuelven los depósitos que se les confían y respetan los acuerdos que celebran, que son veraces en sus testimonios y que cumplen con las oraciones prescritas, estos serán honrados con jardines del paraíso. O sea que el ser humano, queridos hermanos, el ser humano en general es impaciente, menos los que hacen la oración, que pagan el zakat, que etcétera, las características que habíamos escuchado. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, cuando seguimos la guía de Allah nos controla, ¿no? O sea, controla y contiene todo aquello que no es bueno con lo que Dios nos ha creado. Porque todo es, Allah subhanahu wa ta'ala ha creado en nosotros el mal y el bien. El que sí poder hacer el mal y seguirlo, el que sí poder hacer el bien, ¿no? Y seguir con el bien, haciendo el bien. Entonces viene el Islam, viene la guía de Allah para aumentar, ¿no? Quien quiera aumentar el bien que tiene en él, podrá aumentarlo. Y quien quiere bajar, ¿no? O evitar el mal que tiene, lo puede hacer, ¿no? ¿Cómo? ¿Con qué? Con la guía de Allah subhanahu wa ta'ala. También, hermanos queridos, el ser humano es débil. El ser humano es débil. Allah subhanahu wa ta'ala nos hace recordar de esto. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وكذلك قال سبحانه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Dios, hermanos queridos, nos hace recordar de este círculo en que circula el ser humano, ¿no? Nace siendo débil, vuelve a ser fuerte y termina siendo débil nuevamente. Allah subhanahu wa ta'ala nos hace recordar de esto, que nosotros somos débiles. Allah dice, Dios facilita las cosas, ya que el ser humano fue creado con una naturaleza débil. Y también dice, Dios es quien los crea débiles en la infancia, luego los fortalece en la juventud y finalmente los debilita nuevamente con la vejez. Él crea lo que quiere porque es el sabio, el poderoso. Hermanos, en verdad tenemos que recordar esto todos los días. Éramos débiles, somos de repente fuertes, pero seremos nuevamente débiles.
Eso es lo que podemos ver, personas mayores que siempre necesitan un bastón o necesitan para levantarse, están sentados para levantarse, necesitan la ayuda de una persona, ¿no? Para caminar con cuidado lo hacen, tal como ellos eran cuando eran bebés, cuando eran niños, ¿no? Entonces, lo mismo, por lo mismo pasaremos todos. Mira la verdad de la cual Allah subhanahu wa ta'ala nos hace recordar, para no olvidarnos, porque lamentablemente el ser humano, cuando tiene, en general, como ya hemos visto, lo vamos a ver, cuando tiene fortuna, se olvida de Dios, se olvida de todo, ¿no? Cuando es pobre, recién se acuerda de Dios, ¿no? Cuando no necesita de Dios, pues no necesita de Dios, no lo suplica, no reza, ¿no? Cuando se enferma o cuando recién pasa por un gran problema, recién se acuerda de Dios. Lamentablemente así es el ser humano. Pero el Islam nos enseña todo lo contrario. Recordar a Allah subhanahu wa ta'ala tanto en la facilidad como en la dificultad. En las facilidades y en las dificultades. Tanto cuando tenemos mucho como cuando tenemos poco. O como cuando no tenemos nada. Igual, seguimos musulmanes, seguimos creyentes, seguimos los mismos. No cambiamos. No cambiamos. Así es el ser humano. Así es. Así debe ser. O eso es lo que nos enseña, lo que enseña el Islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. Digo esas palabras, pido perdón por todos nosotros. Piden perdón a Allah. Allah es clemente misericordioso. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas son para Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. También el ser humano, hermanos queridos, es ingrato, es desagradecido. Se olvida del favor que se le había hecho, ¿no? O sea, no reconoce que algún día no tenía, no reconoce que un día atrás era un pobre, que era débil, era una persona necesitada, ¿no? Se olvida de todo. Todos ustedes se acuerdan de la historia que contó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sus compañeros, ¿no? Aquella historia del leproso, del calvo y del ciego, ¿no? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala era de los hijos de Israel, o sea, antes del Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mandó un ángel en forma de ser humano, como ustedes saben, ¿no? Lo mandó tanto al leproso, ¿no? Y al calvo y al ciego, ¿no? Y les pidió a cada uno de ellos qué es lo que desean. Y su primer deseo era, ¿no?, quitar esa enfermedad, ¿no?, que tenía cada uno de ellos. Y también a la vez les preguntó a cada uno de ellos qué tipo de bienes desean obtener, ¿no?, o desean adquirir. El primero nos dijo, quiero camellos. El segundo, vacas. Y el tercero, ovejas o corderos. Entonces, él, o sea, les dio, con el permiso de Allah, al primero una camella preñada, al segundo una vaca preñada y al tercero una oveja preñada. Pasó un tiempo, cada uno, mashallah, todo su fortuna se convirtió en un valle. El primero de camellos, el segundo de vacas y el tercero de corderos. Vino ahora el momento de la prueba. Vino a cada uno, el ángel, en forma humana, a cada uno en la apariencia que tenía cada uno. Venía al que era leproso en forma de un leproso, pobre, y le decía, Señor, o sea, soy un pobre, un hombre pobre, ¿no?, como ves, y he perdido todas mis cosas, mis medios, en un viaje, y ahora no tengo
más a nadie que a Allah y luego a ti. Si me puedes dar un camello para llegar a mi destino. Y el Señor le dijo que tengo muchas obligaciones, no puedo darte, ¿no? Entonces le dijo, ¿acaso no eras leproso? Yo nunca era leproso, le decía. Miren, no reconocía que era leproso, no reconocía que sí estaba enfermo, no reconocía que sí era pobre, no reconocía, etcétera, etcétera. Entonces le dijo, si mientes, pido a Allah, ¿no? O sea, que te castigue. Y fue donde el otro le dijo lo mismo. Y fue donde el que era ciego, ¿no? Le dijo, vino con la apariencia de un ciego. Le dijo que yo necesito, ¿no? Etcétera, etcétera. Le dijo, toma lo que quieras y deja lo que quieras. Todo es de Allah. Este ganó, aprobó. ¿Por qué? Porque sigue reconociendo que todo es de Allah. Y también cuando el ángel en forma humana le dijo, o sea, vino en forma de un ciego, él se acordó cuando era ciego. Se acordó, ¿no? Entonces, de ahí le dijo, toma lo que tienes. Allah subhanahu wa ta'ala está complacido contigo, ¿no? Y está molesto con los otros dos. Entonces, lo que acabo de decir, hermanos, es que el ser humano en general, o la mayoría de los seres humanos, son ingratos, son desagradecidos. No reconocen lo que eran, no reconocen lo poco que tenían, no reconocen cuando no tenían nada y ahora tienen. No reconocen los favores de Dios sobre ellos. Entonces el Islam, ¿qué es lo que nos enseña? Nunca olvidarnos, hermanos, de lo que del pasado, cuando no teníamos o cuando éramos necesitados de Dios más que ahora, sino seguir siempre recordando a Allah y sus gracias y ser agradecidos. ¿Cómo qué? ¿Cómo podemos ser agradecidos, hermanos? Primero, adentro, reconocer en nuestra mente, ¿no? En nuestro corazón, que todo eso es de Dios, que mi casa es de Dios, mi trabajo es de Dios, ¿no? Mi ropa es de Dios, yo no tengo nada. Eso lo dice adentro, con sí mismo. Es consciente de eso. 1. 2. Lo dice con sus palabras. Siempre cuando habla diciendo que eso es de Dios. Que eso no es mío, eso es de Dios. No, bienvenido, la casa es de Dios, no es mía. No, por ejemplo. Y también con las acciones. Con las acciones. Utilizando lo que tiene, lo que Allah le había dado en el bien, en hacer buenas acciones. Primero cumpliendo con las obligaciones, con el zakat, ¿no? Hajj, etc. ¿No? De esta manera, hermanos, podemos ser agradecidos. Así que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que seamos de los agradecidos, de aquellos que aprendan de estas lecciones. Amén. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا الله يا الله يا الله اللهم اجعلنا لك من الشاكرين اللهم اجعلنا لك من الشاكرين اللهم اجعلنا لك من الشاكرين الذاكرين المصلين المتقين الصائمين المزكين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توبة نصوحة لا ذنب بعدها أبدا اللهم ارزقنا توبة نصوحة لا ذنب بعدها أبدا اللهم ارزقنا توبة نصوحة لا ذنب بعدها أبدا. Ya Allah, te pedimos ya Allah que no seamos de los agradecidos, mas no de los ingratos. Te pedimos ya Allah que seamos de aquellos que rezan frecuentemente, de aquellos que pagan sus zakats, de aquellos que ayunan en el mes de Ramadán, de aquellos que hacen el hajj, de aquellos que son virtuosos, piadosos y devotos, ya Allah. Y Allah, te pedimos, ya Allah, que nos perdones todos los pecados. Y Allah, te pedimos que nos perdones si alguna vez hemos sido ingratos contigo, ya Allah. Y Allah, te pedimos que nos
que nos devuelvas a tu camino, ya Allah, y que nos mantengas firmes en él, ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tahhir qulubana wastur 'uyubana واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Ya Allah, te pedimos, ya Allah, que nos perdones. Tú eres el perdonador. Amas perdonar los pecados de tus siervos, ya Allah. Te pedimos que nos perdones los nuestros, ya Allah. Ya Allah, te pedimos que nos perdones a nosotros, a nuestros papás, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos y hermanos y todos los musulmanes. Te pedimos, ya Allah, que perdones a nuestros queridos fallecidos, ya Allah. Ya Allah, sean padres, sean cónyuges, sean hijos, sean lo que sean, ya Allah, te pedimos que los tengas en tu misericordia, que los perdones, ya Allah, que ilumines sus tumbas. Te pedimos, ya Allah, que les concedas el paraíso, ya Allah, que los juntes con sus familiares, ya Allah, en el paraíso. Allahumma ya Rabbi, اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفني واشف اهلي واشف امسك ديسي ويمنى وجميع المرضى والمصابين يا رب العالمين. اللهم ya Allah, te pedimos que nos cures a todos nosotros, que nos protejas de todas las enfermedades, que nos cures a nosotros, a nuestros papás, a nuestros cónyuges, hijos, hermanos, y todos los enfermos, ya Allah. Te pedimos, ya Allah, que cures a tu sierva Daisy, ya Allah, y que le des una pronta recuperación y un pronto regreso a su casa, ya Allah, sana y salva, ya Allah. Tú eres el Todopoderoso, ya Allah. Tú eres el que curas, ya Allah. اللهم فرج هم إخواننا في غزة. اللهم فرج هم إخواننا في الضفة. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر المجاهدين والمجاهدات والمرابطين والمرابطات. اللهم ثبتهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم انصرهم. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.